Bienvenidas a Mujeres en Movimiento. Soy Vanessa Gómez, tu anfitriona en este viaje hacia el autodescubrimiento y la evolución personal. En este podcast te invito a emprender un viaje interior para redescubrirte, encontrarte y convertirte en una mujer que, en medio del movimiento, logra rediseñarse con un propósito claro y significativo. Aquí creamos un espacio donde transitamos la vida con intención, mayor conciencia, aprendizaje continuo y evolución diaria. Encontrarás reflexiones y ejercicios que me han guiado hacia lo más profundo de mi ser, además de entrevista con mujeres inspiradoras que nos demuestran que sí es posible. Me encuentras en Instagram y TikTok como soyvane.vivirconpropósito y te invito a que te unas a esta comunidad de mujeres en movimiento. Espero que disfrutes cada episodio y encuentres la inspiración que necesitas para vivir con propósito. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres en Movimiento. Este episodio trae mucha reflexión. Me pasó algo que me llevó a tener muchas ganas de compartirles y de que reflexionemos juntas. Quizás este episodio no es con la mejor producción ni con las mejores luces, porque simplemente hoy, con lo que me estaba pasando, necesitaba poder conectar con este espacio que es en el que pongo mi voz al servicio de otras personas y en el que comparto mi experiencia, no solo para que escuchen la historia de alguien, sino para que también te preguntes cuánto impacta eso en tu vida y cuánto de lo que a mí me pasó también te está pasando a ti. Hoy quiero hablarles de un poquito del encierro a la libertad y de descubrir el camino. El título de este episodio será Del encierro a la libertad, descubriendo el camino. ¿Por qué pensé en esto? Porque claramente primero escribí mucho de lo que me estaba pasando, mucho de lo que sentía en este mismo momento y no hace nada, unos minutos que dije, esto lo tengo que compartir, esto tengo que abrir el micrófono y sin importar demasiado en toda la preparación del espacio, que es el lugar donde yo grabo para compartirme y que siempre buscamos la perfección, hoy mi mensaje es mejor hecho que perfecto y espero que aunque sea una persona que pueda transmitirle algo, para mí va a estar cumplido y voy a estar feliz de que a alguien le llegue mis palabras. Como les conté en el episodio anterior, entré a trabajar en sistemas carcelarios a los 18 años, casi 19 años. Mi vida no era un lugar de historias de princesas, pero sí tenía una vida relativamente resuelta. Vivía en la casa de mi mamá y mi papá, con mis hermanos más chicos. Todavía vivía historias de adolescente porque salía a bailar los fines de semana, me juntaba con amigas y de repente por una cuestión de mandato, que entiendo y lo entendí durante años, que mi papá consideró que eso era lo mejor que me podía pasar a mí, era lo mejor que tenía para darme, que era entrar a una institución donde él mismo trabajaba, donde a mí me iba a permitir sentir la seguridad de tener un sueldo todos los meses, la seguridad de poder tener una obra social para las que no son de Argentina, un seguro médico o la salud cubierta. Si quisiera proyectar con familia, iba a tener cubierto todos los beneficios que se necesita para cuando uno tiene familia. La realidad es que yo pensaba en otras cosas y quizás no me daba cuenta en ese momento, pero tenía otros planes para mí que tenían que ver con estudiar una carrera. No lo tenía muy definido en ese entonces, pero sabía que sí quería estudiar. No era una niña 10 en la escuela, pero sí era alguien que dedicaba tiempo, alguien muy curiosa, me gustaba aprender, me gustaban los desafíos.
Para no ser muy extenso, porque no es mi historia hoy la que es protagonista, sino la reflexión que traigo hoy, porque siento que muchas veces estamos prisioneros, estamos dentro de cárceles y no nos damos cuenta. En ese entonces yo logro ingresar a ese sistema carcelario donde mis primeros destinos durante muchos años fueron cárceles de mujeres, donde me encontré con realidades de mujeres que estaban encerradas por delitos que habían cometido, otras no, según su historia. Muchas habían estado en situaciones en las que no pudieron controlar y quedaron conectadas. Muchas mujeres de diferentes edades, jóvenes, no tan jóvenes, mujeres en etapa de adultez, muchas historias. Y yo solo era una niña en la que en la que estaba pensando los fines de semana en salir, en ir al boliche, juntarme con mis amigas, y de repente estaba ahí. Lo primero que a mí me llamó la atención fue el olor del lugar. Y esto lo traigo ahora porque es algo muy importante. Yo estuve en ese sistema durante 20 años de mi vida. Tengo 43 años, por lo cual la mitad de mi vida yo estuve adentro de ese sistema. Cuando yo ingresé por primera vez al sistema carcelario, me llamó mucho la atención el olor que se sentía adentro. Me llamó mucho la atención que era muy característico. Sentía que me perseguía todo el día, aunque me bañara, como si lo tuviera en la nariz. No me gustaba para nada. Y en un momento yo dejé de sentir ese olor. No sé cuándo fue. Si cuando pasó un año, si cuando pasó 3, si cuando pasaron 2 meses o cuando pasaron 15 años. No lo recuerdo. No sé en qué momento sucedió. ¿Y por qué recuerdo y menciono esto? Justamente porque pienso cuántas veces estamos adentro de un sistema en el que quizás queremos salir y no podemos, o en algún momento lo naturalizamos y lo hicimos propio y lo hicimos parte de nuestras vidas. La reflexión que hoy traigo para conectar con esto, más allá de mi historia, que seguramente ha sido durante toda mi vida, o esta parte de mi vida ha sido atractiva, porque yo empecé la facultad de estudiar Derecho. Imagínense que yo estaba dentro del lugar en el que muchos de los abogados o futuros abogados querían ser parte desde el derecho penal, que es una de las materias que más apasionan a los abogados o a los futuros abogados, no todos, obviamente, pero sí a gran parte de los abogados. Y yo estaba ahí, estaba dentro, yo era parte de eso, yo entendía el vocabulario, entendía el sistema. Entonces, en muchas conversaciones y reuniones, yo era el centro porque querían saber historias, anécdotas, que les contara cosas que pasaban ahí adentro. En algunos momentos a mí me avergonzaba, en otros momentos me sentía estrella y quería contar las cosas que pasaban para compartirlas, porque era algo distinto. Y otras veces quería escapar de todas esas conversaciones, porque sentía que no salía nunca de ahí, que yo seguía estando presa también como todas las personas que estaban ahí. Yo seguía estando tras las mismas rejas que esas personas. El entorno que estaba conmigo en ese momento, sacando la facultad, hablaba lo mismo que pasaba ahí adentro. Las historias que surgían eran comentadas por el mismo entorno. De alguna manera, estaba tan presa, tan detrás de la reja como las otras personas. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en algún horario traspasaba la reja para volver al otro día.
Esa era la única diferencia. Mis vacaciones, el puesto de trabajo, con quién trabajaba, si les gustaba o no les gustaba lo que yo hacía, todo siempre estaba bajo el control de otras personas que tenían su punto de vista hacia esto, hacia lo que sucedía ahí. Quiero hablar de cómo ese entorno me hizo reflexionar profundamente sobre qué significa la libertad y cómo eso me llevó al nomadismo y a rediseñar mi vida. Porque parece como todo muy dramático o quizás muy aventurero. La realidad es que yo lo que me di cuenta con el transcurso de los años y después de años de terapia, de buscar herramientas para poder salir de ahí, me di cuenta que en realidad yo lo único que estaba haciendo era intentar pertenecer aún más a ese entorno. El ser vista, el ser aceptada, el ser reconocida, el tener un mejor lugar, un mejor puesto. Todo eso era lo que yo venía haciendo durante años. No creo que eso esté mal, no creo que eso sea algo negativo que haya sucedido en mi vida. Siento que me dio herramientas, siento que me dio una fortaleza, que me dio un carácter, que me dio otra mirada hacia la vida. Me dio muchas herramientas, sobre todo me dio ese incansable deseo de querer sentir la libertad. Y qué loco, porque yo me daba cuenta que todo el tiempo yo era libre, pero una libertad ficticia, una libertad que no era 100% la que podía yo controlar, o la que siento que hoy tengo. Hoy yo puedo elegir a qué hora me levanto, hoy puedo elegir qué actividades hago, hoy puedo elegir cuánto dinero gano, hoy puedo elegir cuánto voy a trabajar en mi proyecto, cuánto me voy a entregar al mundo. En ese momento yo tenía que hacer lo que debía hacer, porque tenía un rol que en los 20 años fue cambiando, y lo que me tocaba era lo que yo tenía que aceptar, porque eran las reglas del juego. O sea, yo no podía decir, o quizás lo decía y pocos podían entenderlo o valorarlo o verlo. Aunque quiero reconocer que sí hubo mucha gente que me ha acompañado, me ha ayudado, me ha allanado el camino, justamente para que yo sea hoy la que soy. Y agradezco un montón todo lo que está sucediendo y lo que sucedió en mi vida de manera perfecta, justamente porque hizo la persona que soy hoy. Y me dio esta mirada que estoy hoy reflexionando de que cuántas veces estamos en lugares donde no deseamos estar, en lugares donde no es el lugar que elegiríamos, quizás viviendo la vida de otros, la historia de otros, ya sea por mandato, por comodidad, por lo que sea que esté pasando. Y no nos detenemos a preguntarnos qué está pasando con mi vida. ¿Estoy parada acá porque realmente quiero estar acá? Y parece que hoy estoy muy reflexiva, estoy muy sentimental, pero cuando yo estaba por salir de esa institución, porque siempre digo que estuve institucionalizada, cuando estuve por salir de esa institución, la psicóloga con la que en ese momento hacía terapia me dijo, ¿por qué no ayudas a otras personas que estén ahí como compañeras con tu profesión, ¿no? Como desde tu lado? Y yo me negué rotundamente porque cuando me fui y decidí dejar ese trabajo después de 20 años, que ese será cómo sucedió, será otra historia, pero yo no podía todavía enfrentar muchas cosas que me habían pasado en el camino, cosas que sentía que todavía me habían marcado, que todavía tenía residuos de esas historias, de esa gente con la que me había encontrado. Pasaron los años, yo
logro irme y esa libertad que empiezo a sentir me empieza a dar desconexión con esa parte que había sido mi pasado. Y empiezo a formar esa Vanessa que empieza a preguntarse cuáles eran las cosas que quería hacer, con qué me quería conectar, cuál era mi propósito, cuál era mi ikigai, qué era lo que yo quería hacer. Empecé a preguntarme, a hacerme preguntas de qué cosas yo realmente elegía desde mis pasiones, desde mis deseos y no por mandatos. Cuando yo empecé con el negocio digital, con el emprender, con el marketing de afiliados, lo primero que me dijo mi entorno fue: ¿estudiaste 10 años para estar vendiendo estos productos? Y claro que el entorno influye en la vida de nosotros, claro que trae un montón de información que pesa. Pero por suerte pude sostenerme en mi postura de que si el camino que yo estaba eligiendo era lo que a mí me conectaba con mi bienestar, con mi libertad de elegir, a pesar de que muchas personas consideren de que yo había estudiado una carrera de grado y estaba desperdiciando mi tiempo por no seguir ejerciendo. Y estaba haciendo redes sociales, creando negocios digitales. Me mantuve sin saber mucho porque me costaba entender cómo hacerlo, cómo tomar la dinámica o cómo defender mi postura. Trataba de volver a mí y de preguntarme qué era lo que a mí me hacía bien y qué era lo que yo quería hacer. Entonces, para mí, libertad no solo significó dejar atrás las rejas visibles, sino también las invisibles. El miedo, las creencias limitantes y la idea de que solo hay un camino para vivir. Para eso, les voy a compartir un ejercicio que es hacernos preguntas poderosas. Esas preguntas que duelen y que quizás no queramos hacerlas de primera, pero te invito a que la hagas. Te invito a que tomes un poquito de coraje y digas, aunque en soledad tenga que hacerme esta pregunta, me puede dar mucha información. Lo primero que quiero que te preguntes es, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? ¿Qué estoy haciendo hoy? Y si eso que estoy haciendo me hace sentir plena o simplemente estoy cumpliendo lo que otros esperan de mí. Te invito a que escribas, a que abras tu cuaderno, tu bullet journal. Si no lo tenés, es un buen momento para comenzar. Te invito a que lo hagas y que conectes con tu interior haciendo estas preguntas poderosas. Estas preguntas incómodas te van a hacer reconectar. Y te puedo asegurar que aunque sea una pista, te va a empezar a dar para preguntarte si quizás también estés adentro de una cárcel por mandato, por las creencias de la sociedad, por miedo. Y traigo una reflexión final, que es algo que también lo comparto siempre porque me parece muy valioso, que a nosotros como familia nos ha dado mucha información y a pesar de haber sido doloroso, y es doloroso perder a un miembro de la familia cuando es joven y repentinamente, pero también nos hizo pensar, imaginar nuestra vida de acá en adelante, 10 años. Se los voy a leer tal cual lo escribí para hacerme esa pregunta. Imagínate tu vida dentro de 10 años. Si todo saliera perfecto, ¿cómo te gustaría que te describieran? Y si hoy no estás en ese camino, ¿qué te impide dar el primer paso hacia esa versión
de vos misma? Quizás no sea fácil responderlo en un principio, quizás sí, pero todas esas preguntas poderosas te van a ayudar a que puedas encontrar una vida desde la pasión, puedas diseñar la vida que quieras. Y para cerrar este podcast, porque lo escribí previamente, porque realmente tenía como mucha información y mucha información desde mi sentir, de lo que quería compartirles, porque hoy saco la bandera del nomadismo digital como sinónimo de libertad, porque a mí mi negocio digital me permite realmente sentir la libertad de poder trabajar donde quiero, generar ingresos de donde quiero y además poder elegir qué quiero hacer día a día, no solo desde lo geográfico, sino también desde lo financiero y también desde el ejemplo o la conexión que yo quiero tener y darle a mis hijas, que son las personas que están mirando todo el tiempo lo que hago. Y siento y creo, estoy convencida que más allá de que podamos llenar a nuestros hijos de regalos, lo que ellos siempre van a recordar son las cosas que nosotros hicimos o dijimos, con las que conectamos con ellos y que a ellos las haga marcarlos y los marque en su historia, los haga ser las personas que van a construir. Entonces, desde ese lugar, elijo mostrarles que pase lo que pase mañana, yo hoy elijo estar sentada acá grabándoles este podcast, este episodio, porque amo compartir mi voz, aunque quizás sea solo una o dos personas las que lo escuchen. Tengo fe de que en algún momento, o si tan solo una persona pude ayudarla con mi palabra, con mi voz, siento que gané. Así que para cerrar este podcast, este episodio, les voy a dejar algo que escribí, una reflexión. La vida no es un destino, es un viaje. Y vos tenés el poder de decidir cómo querés vivirlo. Desde ese lugar te invito a que pienses qué tipo de vida querés tener, llevar y qué cosas querés hacer. Después vemos todo lo otro, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a diseñar, a dónde vas a pedir ayuda. Todo lo otro, el cómo, vendrá después. Pero este ya puede ser un primer paso. Espero que te haya hecho pensar un poquito o que me compartas lo que pensás, lo que crees, lo que te parece que resuena. Me gusta que esto se abra a la conversación, al intercambio, y te espero en el próximo episodio de Mujeres en Movimiento, donde vamos a seguir hablando del nomadismo digital, de la libertad y de todo lo que puede surgir, incluso escuchando a otras mujeres que ya lo están haciendo. Te mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.